Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Investigan a una empresa de Nueva Zelanda por colaborar con buques que transportaron petróleo sancionado de Irán y Rusia. En Guatemala, un policía fue destituido por no rendir culto a Mashimón, figura central de la cosmovisión maya. Vamos a hablar de los testimonios desgarradores, después que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido tomara el control de Darfur, ciudad de Sudán. Saludo a quienes me acompañan en el día de hoy, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va? Una bendición realmente estar con ustedes. Bueno, Alberto, un placer tenerte. Y Anaíses, ¿cómo estás? Jan, bienvenido. Estar con ustedes bueno, nuevamente. Lo mismo decimos. Saludamos allí en Guatemala a través de videollamada a Carlos Manuel Orellana. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen todos ustedes. Saludos, Carlos, muy bien. Saludamos a Rodrigo Rincón en los controles y en la edición, y a Robert Brasil en la edición y las redes sociales. Victoria Pereira, quien les habla. Vamos a hablar entonces de esta investigación a una empresa de Nueva Zelanda por colaborar con buques que transportaron petróleo sancionado de Irán y Rusia. Información que tomamos de Infobae, que señala que Maritime Mutual, una aseguradora con sede en Nueva Zelanda, es investigada por presuntamente facilitar operaciones marítimas de embarcaciones que movieron petróleo de Irán y Rusia en infracción a sanciones internacionales, según informa la agencia Reuters. Reuters identificó que buques asegurados por Maritime Mutual transportaron millones de barriles de crudo iraní y ruso, incluso después de la entrada en vigor de estas sanciones. Involucrados en rutas hacia China y la India, así como actividades frente a las costas de Malasia, estos barcos dependieron de seguros de protección e indemnización para acceder a puertos y protegerse frente a reclamos legales y ambientales. Además, la agencia reportó que la aseguradora evitaba publicar listados públicos de los buques cubiertos y limitaba su transparencia hacia proveedores de datos marítimos. A pesar de contar con una política que exige cancelar seguros cuando una nave es sancionada, el informe comprobó casos en que algunos barcos conservaron la cobertura el mismo día de ser incluidos en listas restrictivas, situación que la empresa atribuyó a errores administrativos o ya corregidos. La compañía no entregó detalles sobre clientes o pólizas canceladas, ni los nombres de propietarios de barcos retirados tras infracciones. Además, no se pudo comprobar el pago de indemnizaciones a embarcaciones u operadores sancionados. Cálculos del Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio indican que barcos asegurados por Maritime Mutual movilizaron desde el año 2018 más de 18.200 millones de dólares en energía iraní y 16.700 millones de dólares en productos rusos bajo sanciones. Así que concretamente, Alberto, hay una empresa que está siendo investigada por supuestamente colaborar con buques que transportaron petróleo que estaba sancionado, ¿no? Este petróleo que provenía de Irán y Rusia. Te estaba escuchando y mientras te escuchaba estaba pensando qué superficie ya ocupa esos 18.200 millones de dólares y esos 16.700, qué volumen ocupa, porque es una montaña de dinero. Y yo pensaba mientras les escuchaba a ustedes también que esta empresa de Nueva Zelanda implicada en esta fraude, porque en realidad es un fraude, no un engaño, que ha movilizado tanta cantidad de dinero. Pero lo que es llamativo es esto: uno escucha estos informes que nos cuentan de un fraude, que nos cuentan de un engaño, esta noticia fresca es de este mes y es de este año. Sin embargo, el delito que se menciona ocurrió en el 2018, ¿verdad? Estamos hablando de hace 9 años. No podemos pensar que estas sanciones que se mencionan acá hayan sido el resultado de la guerra, de la invasión de Rusia, por ejemplo, a Ucrania. Estamos hablando de hechos anteriores. Ya había, según esta noticia, este reporte, sanciones tanto para Irán, y esto sí, por supuesto que lo sabemos, como para Rusia. Ahora, ¿se puede realizar una trazabilidad de dónde fue a parar ese dinero? Realmente esos flujos de capitales que produce Irán o Rusia, uno se pregunta,
¿son afectados realmente por las sanciones? Después de escuchar esta noticia, uno se pregunta, ¿realmente cuando se sanciona a un país se ve el resultado? ¿Se puede decir, bueno, están sufriendo la consecuencia de sus malas decisiones? ¿Realmente llega? Uno podría preguntarse, bueno, como consecuencia de esta sanción a Irán, ¿Irán se está volviendo un gobierno democrático? Vemos a un Putin reconociendo, por ejemplo, porque en este momento sabemos que Rusia está sufriendo también de restricciones y de sanciones económicas. Pero vemos a un Putin llamando a elecciones, diciendo, bueno, esto de la guerra me tiene mal. Por supuesto que no. Y esto me hace recordar este texto de la palabra de Dios, del Salmo 146, que nos exhorta a no poner la esperanza en el hombre, pues en el hombre no hay salvación, pues sale su aliento y sus pensamientos perecen. Mira, lo único cierto que ha pasado en este mundo y lo único cierto que ha pisado este planeta es Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel, Él es el Hijo de Dios viviente. Y esta es una palabra fiel y digna que tú debes recibir, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. No debemos poner nosotros nuestra esperanza en líderes carismáticos. No debemos poner nosotros nuestra esperanza en el engaño de la política, sino en Cristo, el Salvador viviente. Somos llamados a seguir a un Salvador viviente por fe, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. No, absolutamente no, a ningún economista. Y qué hermoso es este pasaje. A mí, por lo menos, me da aliento en mis conflictos de fe. Dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte productos del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Esto es fe. Fe en un Dios viviente y en su palabra, no en el hombre, porque el hombre perece como sus pensamientos. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar de la historia de este policía destituido en Zacatepeques por negarse a participar en un acto con Magimón. Ya vamos a explicar qué es esta figura, mejor lo va a explicar Carlos Manuel Orellana. Esta información la tomamos de lahoratime.com, que refiere a esta polémica destitución en el departamento de Zacatepeques, que ha generado revuelo en redes sociales y en el ámbito político. El comisario Carlos Nicolás Castañeda, jefe de la comisaría 74 de la Policía Nacional Civil, fue removido de su cargo presuntamente por negarse a participar en un ritual espiritual en honor a Magimón, figura central de la cosmovisión maya en algunas comunidades del país. Según fuentes extraoficiales, el incidente ocurrió durante una actividad encabezada por autoridades locales y guías espirituales, donde se esperaba que Castañeda participara en una ceremonia simbólica. Sin embargo, el comisario se excusó, argumentando que el acto iba contra sus creencias personales. Eso va en contra de mi fe, habría dicho. Tras el incidente, la gobernadora departamental Angelina Auspac habría solicitado la destitución inmediata del jefe policial. La acción ha sido criticada en redes sociales y por diversos sectores que la consideran una posible violación a la libertad de religión. La situación ha dividido a la opinión pública. Algunos argumentan que los funcionarios públicos deben respetar las expresiones culturales y espirituales de las comunidades indígenas, mientras que otros consideran que ningún empleado del Estado
debería ser obligado a participar en rituales religiosos, sean de la tradición que sean. Carlos, vamos a hablar de esta polémica entonces, donde ya destituido jefe de la comisaría 74, Carlos Nicolás Castañeda, se negó a participar de este acto, este ritual espiritual en honor a Mashimón. Vos nos vas a explicar un poquito más de qué va esta polémica y quién es esta figura, ¿no? En efecto, Victoria, en efecto, amigos y hermanos, en el occidente de nuestro bello país está el lago de Atitlán. Y en las riberas de este lago hay una población donde se encuentra un santuario, podríamos decir, donde está Mashimón. Para quienes son extranjeros o no saben de esta deidad pagana, es literalmente el demonio, a quienes le llaman San Simón o Mashimón. Y en nuestro país, en la época democrática, finales de los años 80 para acá, casi se ha vuelto tradición de que tanto el presidente como otras autoridades de tanto en tanto tienen eventos y se presencia o se cuenta con la presencia de lo que se llama sacerdotes mayas, que es un bonito término, suena bien, pero realmente son brujos o personas que practican las religiones paganas o politeístas de estas tierras. No conozco, y es también muy interesante que esta noticia no haya trascendido a los medios de comunicación más reconocidos o tradicionales de nuestro país. Esta noticia la encontramos originalmente en X, lo que se conocía como Twitter, pero sí he visto cierta resonancia en redes sociales en diferentes plataformas, lo que nos lleva a pensar de que efectivamente pasó eso. Esta señora, doña Angelina, parece que era una promotora social y con este gobierno de tendencia socialista izquierdista ascendió al poder. Quiero también informarle a nuestros oyentes fuera de Guatemala que acá los gobernadores no son elegidos por la población, sino literalmente son elegidos al dedo por el presidente de turno, son personas de su confianza. Y pues yo no tengo nada personal en contra de la señora, pero pues ella no tenía o no tiene experiencia en la cosa pública, sino básicamente en movimientos sociales. Más allá de eso, y el tiempo avanza, pues yo tampoco he podido, ustedes cuando presenté o propuse esta nota, queríamos ver si podíamos confirmar con el comisario esta nota, pero pues es muy complicado aquí en Guatemala poder que alguien me dé el número telefónico o llamar a la comisaría y que me lo comuniquen para platicar con él. Pero nuestros oyentes podrán verificar tanto en Facebook y en otras plataformas esta nota. Mientras leía yo esta situación, me recordaba aquello y pues podría pensar, porque también creo que es notable hacer saber a nuestros, o es importante hacer notar a nuestros oyentes, que en nuestra librería, la estación de llamada de medianoche aquí en Guatemala, de tanto en tanto y con bastante frecuencia recibimos a capellanes de la Policía Nacional Civil, capellanes del Ejército de Guatemala, oficiales, agentes que llegan a comprar Biblias y otra literatura. Inclusive hay un movimiento muy fuerte dentro de la Policía Nacional Civil en donde pues se proclama el Evangelio, y hemos escuchado muy bonitos testimonios de los hermanos capellanes que se mueven en esos ambientes. Pero pensaba yo en lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 12, en donde es muy clara la interpretación. Aquí no podemos alegar algún error en la traducción o algo así. Jesús dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Imagínese usted estar delante del Señor, de la corte celestial, y que Jesús, el Hijo de Dios, diga: sí, yo conozco a Carlos Manuel Orellana, él hizo esto, él me representó dignamente en la tierra. Qué cosa más maravillosa ha de ser escuchar nuestro nombre pronunciado por el Hijo de Dios. Pero también él mismo nos plantea la situación contraria. En el versículo 9 dice: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Qué papelón, qué triste.
Y también no puedo dejar de mencionar la historia de los 3 amigos de Daniel en Babilonia. Y ahí encontramos a una persona de poder, de autoridad, en donde quiere obligar a rendirle culto a una deidad que no es la de los judíos. Y dice ahí que pues esa frase de Nabucodonosor que dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Muchas personas el día de hoy están acorraladas en sus trabajos, en sus familias, quizás en sus relaciones matrimoniales, en su círculo íntimo, y pues tienen temor de manifestar que son cristianos evangélicos, cristianos bíblicos, y nosotros este día queremos animarle a que usted sea valiente, no que sea abusivo, no que sea impositivo, pero que sí sea valiente al poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Este tema da mucho para hablar. Podríamos hablar del clásico tema de la separación de la iglesia y el Estado. Y resulta que esa teoría, esa mal interpretada teoría de la separación del Estado y la iglesia, funciona cuando cristianos quieren invitar a no cristianos a ciertos eventos. Pero cuando es a la inversa, cuando la gente de cualquier religión, cualquier creencia quiere obligar a los cristianos a doblar sus rodillas ante una deidad pagana, entonces ahí no hay problema. Entonces, los amigos de Daniel, regresando a la historia de Daniel capítulo 3, hablan de una manera muy valiente y muy clara. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, si nos chamuscamos, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mashimón es una deidad hecha de madera y está rodeada, es una deidad poderosa, demoníaca, pero nuestro Dios es más fuerte y es más poderoso y Él nos puede librar del horno de fuego. Es mi deseo que cuando usted escuche este mensaje sea animado a buscar más de cerca al Señor, tomarse fuerte de la mano del Señor y ser valiente y proclamar la verdad con sabiduría, con gracia, pero también con poder. Aquí es una lucha cósmica entre el bien y el mal. Aquí es una lucha entre la verdad y la mentira y el engaño. Queremos mandarles a todos ustedes un ánimo fuerte y pedimos al Señor que le revele a usted su verdad. Hasta la próxima y trataremos de seguir de cerca esta noticia porque es muy interesante que eso ocurra en pleno siglo XXI. Saludos cordiales de Ciudad de Guatemala. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a compartir los testimonios desgarradores de la ciudad de Darfur, lo que ocurre por estos días en esa zona, según la BBC, que señala que ha recibido relatos estremecedores de residentes que huyen de la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, y llegan a la zona de Tawila después que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido tomara el control de la ciudad sudanesa. Según estos testimonios, los residentes fueron víctimas de numerosas atrocidades, incluidos asesinatos por motivos de identidad, incendios provocados y violaciones de niñas y mujeres, así como saqueos, pillaje y secuestros para pedir rescate. El agricultor Hussein Adam cuenta cómo llegó a la zona de Tawila después de una larga odisea. Estaba en mis sembradíos, cerca de mi casa, buscando algo de comer para mis hijos, cuando de repente las fuerzas de apoyo rápido nos atacaron montados en camellos y tras proferir insultos racistas me acribillaron a balazos, pero sobreviví. Me pidieron que los acompañara a mi casa mientras sangraba y al llegar les rogué que no hicieran daño a mi familia, pero les dispararon y se llevaron a mi esposa. Cuando intenté protestar, volvieron a disparar hasta que perdí el conocimiento. Desperté después de mucho tiempo y me encontré en un centro médico. Hasta ahora desconozco el paradero de mi esposa y no he enterrado los cuerpos de mis hijos que murieron ante mis ojos. A pesar de la promesa de los mandos de las fuerzas de apoyo rápido de proteger a los civiles en el Fasher, los peores temores de los residentes se han hecho realidad. La red de médicos sudaneses que trabajan en el ámbito humanitario también acusó a las fuerzas de apoyo rápido de liquidar a pacientes y sus acompañantes en el único hospital en funcionamiento de El Fasher. Mona Nur Eldain, comisionada interina de ayuda humanitaria, explicó que quienes intentaron abandonar la ciudad
también fueron víctimas de violaciones, saqueos y secuestros. Y vamos a hablar de lo que ocurre allí en Darfur, específicamente en la ciudad de El Fasher. Es tremendo. Hay algunas imágenes en redes sociales que son tremendas de las cosas horribles que están haciendo los paramilitares, ¿no? Hay que aclarar, es una fuerza paramilitar que está luchando contra el ejército oficial, digamos. Sí. La historia de Sudán es una tragedia sin fin. Uh-huh. En la Biblia ya encontramos la región mencionada bajo el nombre Cus. Uh-huh. Varias veces. Creo que incluso la esposa de Moisés era de aquella región. Pero luego lo volvemos a encontrar en Ezequiel capítulo 38, donde Cus es uno de los aliados que subirá con Gog y Magog contra Israel. Pero esto lo dejamos para otro momento. En el siglo VI, la otrora Nubia se convirtió al cristianismo y continuó así hasta entrar a la Edad Media, cuando Nubia llegó a ser parte del sultanato de Sennar. En 1821, de 1821 a 1885, Sudán, que significa en árabe tierra de negros, uh-huh, que los árabes no tenían nada de políticamente correcto. Bueno, en ese tiempo del siglo XIX fue parte del Imperio Otomano, hasta que llegaron los británicos y lo convirtieron en colonia británica que compartieron con los egipcios. Después de la independencia de Gran Bretaña en 1956, ya pronto se resurgieron otros viejos problemas que resultaron en diferentes guerras, una y otra vez. Y finalmente Sudán se partió en dos con la independencia de Sudán del Sur en 2011, pero los conflictos étnicos y tribales y religiosos continúan. En 2019 dos generales se unieron para destituir al dictador Omar al-Bashir, pero luego estos dos se pelearon entre ellos y ahora hay nuevamente guerra civil. Por un lado el general Burhan, que asumió la presidencia, y por otro lado su socio, el general Dagalo, que lidera una milicia rebelde, la FAR, la Fuerza de Apoyo Rápido, y estos últimos, con apoyo de Emiratos Árabes Unidos y la oposición libia, es acusado de atacar a la población no árabe, mientras que el gobierno del general Burhan goza del apoyo de Turquía, que quiere recuperar la influencia perdida del antiguo Imperio Otomano. Todos estos conflictos surgen del corazón humano, del egoísmo que cada uno alberga en su corazón. Y esto es aún más reforzado cuando este corazón se sienta afirmado por una ideología que promueve la opresión y la sujeción del prójimo, como es el islamismo radical. En todo el mundo, el islamismo radical está haciendo estrago. En Sudán, en Somalia, en Nigeria, donde murieron miles de cristianos, en Yemen, donde hay guerra civil, en Irán, donde hay una dictadura feroz, en Siria, en Gaza, y a pesar de eso, nadie quiere ver la realidad. Teniendo ahí la hermandad musulmana representado por Hamas, la gente piensa que Israel es la causa de todos los problemas, y vemos que el islamismo radical está haciendo estrago en todo Oriente Medio. El creyente que no tiene a Cristo en el trono de su corazón, y eso es lo que me preocupa más, es capaz también de hacer ese tipo de cosas horrendas, actitudes no muy cristianas. El cristiano puede ser guiado por el Espíritu Santo o por su propia mente carnal. La carne es fuente de todos los males en las vidas de cristianos que se pelean, que no actúan como deberían. Miren lo que dice la carta de Santiago al respecto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces Santiago nos muestra el fruto de una vida bajo el señorío de Cristo, donde no el ego, donde no yo estoy en el trono, sino Cristo. La sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que seguí orando por Sudán, por los que están sufriendo allí, y quiero invitarte, anda por el Espíritu, y no satisfarás los deseos de la carne. Estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer a Jan, a Alberto y a Carlos por las reflexiones en el día de hoy. A todos ustedes por la sintonía. Como siempre, compartimos algunos mensajes que nos llegaron a través de redes sociales. Por ejemplo, a través de la plataforma YouTube nos escribía el usuario Robert Leites. Dice: gracias por la revista, es de bendición como siempre. Dios bendiga al equipo. También el usuario Máximo Matesiche dice: hermanos, gracias al Señor y a ustedes por estas informaciones que combinan actualidad y mensajes eternos. Nos escribe Máximo desde San Ramón de la Nueva Orán, Salta, Argentina. Y por último, Renaldo Vilches Goilchea dice: buenas noches, gran programa como cada semana. De acuerdo en lo de Ecuador, cuando hablábamos un poco de los índices de hambre en ese país, pienso que no son los políticos sino los grupos empresariales, tal cual lo señalaba Alberto, a veces responsables de estas cifras. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598 99000540. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.